Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Amados, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Les damos gracias al Señor por la oportunidad de tenerlos con nosotros y bendecimos a Dios por cada hogar, por cada familia que está recibiendo esta señal. Queremos bendecir a nuestro Dios, queremos alabar a nuestro Dios, pero también queremos recibir la palabra que Él tiene preparada para el corazón de cada uno de nosotros. Por esa razón los invito a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias porque podemos venir delante de ti y gozarnos en tu presencia. Queremos disfrutar este tiempo en paz, queremos poner nuestro pensamiento, nuestro entendimiento a tu disposición, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, traiga esta revelación que es de tu palabra al corazón de cada uno de nosotros, que podamos recibir tu mensaje con mansedumbre, que lo podamos recibir con atención. Pero también, Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos reconocer que tú eres el mayor en medio de nosotros. Gracias porque el motivo de esta reunión eres tú, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón y también, Padre, queremos darte gracias por cada lugar donde se está predicando tu palabra. Te pedimos, Padre, unción de lo alto para cada hombre y mujer que están exponiendo tu palabra, que le están compartiendo, que le están enseñando, explicando, Señor, para que tu pueblo la conozca, la entienda y la reciba con toda libertad. Te damos pues muchas gracias por cada lugar en esta nación, de norte a sur, de frontera a frontera y de costa a costa, en donde se está predicando tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que haya libertad, siempre que haya libertad para que tu palabra sea predicada, que tu palabra corra con poder, con autoridad a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana que tú nos has dado. Así que en el nombre de Cristo Jesús bendecimos nuestra nación con tu palabra. Bendecimos esta nación con el quehacer de tu iglesia en esta tierra. Y te damos muchas gracias porque podemos ser parte de todo este gran esfuerzo que tu Espíritu Santo lidera para que esta nación te conozca y te entienda como su Señor, te entienda como su único y suficiente Salvador. Te damos pues muchas gracias por este tiempo. Ahora, Señor, que te pedimos que tú recibas la alabanza que queremos elevar con todo nuestro corazón, fundamentándonos en tu palabra, Señor. Te damos pues muchas gracias por la palabra y por la manera en la que podemos alabarte con ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues muchas gracias nuevamente por recibirnos en esta tarde y pues vamos a alabar al Señor y lo vamos a hacer en esta tarde con unos párrafos de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que dice así: estén siempre gozosos y oren sin cesar, estén siempre gozosos y oren sin cesar, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dando gracias en todo en Cristo Jesús, dando gracias en todo en Cristo Jesús, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No apaguen el Espíritu de nuestro Dios, no apaguen el
Examínalo todo, retén lo que es bueno, examínalo todo, retén lo que es bueno, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible a la venida del Señor. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dando gracias en todo en Cristo Jesús, dando gracias en todo en Cristo Jesús, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No apaguen el espíritu de nuestro Dios, no apaguen el espíritu de nuestro Dios, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Examínalo todo, retén lo que es bueno, examínalo todo, retén lo que es bueno, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible a la venida del Señor. Estén siempre gozosos y oren sin cesar. Aleluya. Aleluya. Qué bendición que podemos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. A tu nombre
Señor, tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón. A tu nombre mi alabanza, a tu nombre mi adoración. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón. Yo te alabo, Padre eterno, yo te adoro, gran Señor. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón. A tu nombre mi alabanza, a tu nombre mi adoración. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón. Yo te alabo, Padre eterno, yo te adoro, gran Señor. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Bendito Señor. Tú habitas en mi alma y tú reinas en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Oh, bendito Dios.
Bendito Dios, qué hermoso es estar delante de ti, Señor. Qué hermoso es poder alabarte, poder bendecirte, poder reconocer tu gran amor, Señor. Gracias porque tú nos has amado con un amor que no podemos nosotros conocer en esta tierra. Es un amor sobrenatural, es un amor que nos entregas simplemente porque tú nos amas. No es por nuestros méritos, no es por lo que hacemos bien, no es por nuestros talentos, es porque sencillamente tú decidiste amarnos, Señor. Y por eso te damos muchas gracias. Amén. Amén. Aleluya. Pues qué hermoso es podernos reunir en la presencia de nuestro Dios, el único y verdadero. En nuestra reunión del domingo anterior, nuestro querido hijo Alejandro Aguirre compartió un mensaje basado en la palabra del Señor, escritas en Mateo 16, capítulo 16, verso 25, que decía así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. De manera muy accesible, compartió con nosotros algunos aspectos del testimonio de su propia experiencia con el Señor y su palabra. Por cierto, les recomendamos escucharla. Quienes no la hayan podido escuchar por alguna razón, sintonicen nuestros medios de comunicación, YouTube, Facebook, Twitter, donde pueden, nuestra página web, donde pueden escuchar el mensaje de nuestro querido Alejandro. Y bueno, pues así como todos los demás mensajes que Dios nos permite compartir, que también están incluidos en esas plataformas. Agradecemos de una manera especial tanto a él como a Sandy habernos apoyado, habernos ayudado en lo que para nosotros fue una emergencia. Y les voy a platicar. El sábado pasado, a eso de las 5 de la tarde, recibí una llamada del pastor Aarón Kolb. Algunos lo conocen, otros no. Es un hombre de fe, es un hombre tremendo que Dios usa tremendamente en el área de la fe y que pues tiene un ministerio internacional basado en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, con él tenemos una amistad de más de 40 años. Es una relación muy hermosa que Dios nos ha permitido desarrollar con él, con su familia y con su congregación, también con su ministerio. Y bueno, a través del pastor Aarón Kolb conocimos muchos amigos pastores muy queridos. Uno de ellos, nuestros amigos Sumarán, el pastor Ricardo y Coca, su esposa, Sumarán. Pues el sábado pasado, a eso les decía yo, de las 5 de la tarde, nos habló el pastor Aarón para informarnos que nuestra querida amiga, la pastora Coca de Sumarán, había sido llamada a la presencia de nuestro Padre Celestial unas horas antes, el mismo sábado. Y nos preguntaba si podríamos acompañar a nuestro querido hermano Ricardo para compartir en la agencia funeraria en el servicio que se iba a llevar a cabo el domingo a las 11 de la mañana. De inmediato nosotros confirmamos nuestra participación y de inmediato le hablamos a Alex y Sandy pues para pedirles de favor que nos pudieran suplir en esta emergencia, en este cambio de planes, porque pues nosotros íbamos a asistir allá a la funeraria con nuestros queridos hermanos del grupo que se llama Nueva Creación Satélite, pastor Ricardo Sumarán. Íbamos a estar con él, con su familia y con todas las personas de la congregación que asistieron en ese momento para pues honrar la memoria de nuestra querida hermana Coca. Entonces, de inmediato nos comunicamos entonces con
con Alex y Sandy para pedirles que nos hicieran favor de apoyarnos. Y bueno, pues gracias a Dios por su disposición, por su presteza. De inmediato nos afirmaron, nos confirmaron que con mucho gusto lo hacían. Y bueno, pues para nosotros es una verdadera bendición poder contar con ellos, pues no solamente para situaciones de urgencia, sino también porque sabemos que podemos confiar en ellos para la exposición de la palabra del Señor. Ellos la entienden bien y la comparten con mucha facilidad. Y le doy gracias a Dios por eso. Habitualmente cuando invitamos a Alex a compartir lo hacemos con la debida anticipación, en el entendido de que la responsabilidad que representa hablar de parte de Dios pues requiere cierta anticipación. Pero también sabemos que cuando servimos a Dios tenemos que estar, como dicen los scouts, siempre listos. Y así lo consideramos nosotros. Me habla el pastor Aarón, oye, ¿puedes compartir mañana? Claro que sí, con mucho gusto, por supuesto. Y no solamente por poder estar listo, saber que en mi corazón hay una palabra de Dios que puedo compartir con un grupo determinado, sino también por el cariño con el que nosotros nos hemos relacionado con nuestros queridos hermanos, ahora nuestro querido hermano Ricardo y su congregación. Bueno, lo sucedido el fin de semana pasado me llevó a considerar algo que digo y escribo frecuentemente a la hora de hacer algún plan a futuro. Y lo que yo digo es, si Dios no determina otra cosa, que es precisamente el título de nuestro mensaje de esta tarde. Si Dios no determina otra cosa. También refiero frecuentemente este pensamiento con las siglas SDNDOC. Y así lo pongo en mis escritos, si Dios no determina otra cosa. Ahora, Dios en su palabra nos enseña que así lo debemos de hacer. Y vamos a la carta de Santiago, por favor, en el capítulo 4. Ahí podemos entender, ahí podemos aprender lo que Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente. Dice Santiago en el párrafo 13 del capítulo 4. Dice, presten atención. Y lo mismo, llamamos a nuestros queridos amigos, amigas que nos están acompañando. Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Verso 15, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Esto es, si Dios no determina otra cosa, haremos esto o aquello. Dice el párrafo 16, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Semejante jactancia. No, sí, mañana nos vemos. Sí, nos ponemos de acuerdo. Yo te llamo, sí, seguro. Sí, seguro, si Dios no determina otra cosa. Qué importante es que nosotros comprendamos que está en Dios nuestra vida, que está en la autoridad de Dios si nosotros vivimos o morimos. Está en la autoridad de Dios llamarnos a su presencia en el momento en el que Él lo determine. Por supuesto que es más fácil decirlo que enfrentarlo. Por supuesto. Yo he estado en un par de situaciones
que he sentido que está en peligro mi vida y realmente no es nada fácil hacerlo, no es fácil enfrentarlo y decir, híjole, ¿y qué tal si ya? La primera vez fue cuando tenía yo 24, 25 años. Pero incluso antes, creo yo, antes de eso, me enfrenté a problemas, sí, me enfrenté a problemas antes de eso, en donde tuve cierto temor de que hasta ahí quedara mi vida. Pero bueno, sería una historia muy larga de contar porque empezó pues hace tantísimos años. Pero qué importante es que nosotros consideremos la vida, nuestra vida está en las manos del Señor. Nosotros mismos, todos tenemos, como compartí el domingo anterior con este grupo allá en aquella funeraria por el rumbo de Santa Mónica, compartí esta frase: todos tenemos fecha de caducidad. Dios nos dio una fecha de caducidad a cada uno de nosotros. No la sabemos, no la entendemos. A veces los médicos se aproximan, no, sí tiene usted tanto tiempo de vida. Muchas veces le atinan, muchas veces no. Muchas veces personas que están desahuciadas, Dios las levanta y les entrega quién sabe cuántos años más de vida. Lo hemos visto. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros planes, necesitaríamos considerar si Dios no determina otra cosa, porque de otra manera actuamos de una manera pretenciosa, como lo está diciendo aquí Santiago. Nosotros, sí, y no, y mañana voy a hacer, y pasado voy a hacer. ¿Han visto ustedes cuando suceden problemas en los aeropuertos? Que resulta que hay un bache en una de las pistas de los aviones y cantidad de vuelos se retrasan y todo se trastorna porque hay un bache en la pista. Y toda la gente con sus maletas y sus boletos y sus reservaciones, todo se pone en pausa. ¿Por qué? Porque hay una situación imprevista. Entonces, si aún lo terrenal no es predecible al 100%, ¿cuánto más nuestra vida, que depende de la voluntad perfecta del Dios vivo? Son muchas las cosas que hacemos sin tomar en cuenta si es o no la voluntad de Dios que las hagamos. Estamos acostumbrados a ser autodeterminantes, autónomos en todos los sentidos. Desde que aprendemos a valernos por nosotros mismos, iniciamos nuestra dinámica de independencia, que por lo general culmina en nuestra juventud, cuando decidimos salir del hogar paterno. Claro, hay algunos que prefieren la permanencia voluntaria, y a veces ya son hombres o mujeres mayores y siguen abonados en la casa de sus padres. No es malo si entendemos que estamos viviendo en casa de nuestros padres, que no es nuestra casa, es la de nuestros padres, y les damos a ellos el honor que corresponde porque son nuestros padres. Pero bueno, también sabemos de casos de personas que viven en casa de sus padres y desgraciadamente ni siquiera los tratan con cortesía o delicadeza. Y a veces, bueno, pues Dios tiene que actuar de una manera contundente para corregir esas situaciones. Pero bueno, estamos hablando de aquellas personas que con el andar del tiempo alcanzan su independencia. Bien, entonces sin problemas y sin guerra de por medio. Dios, como todo, lo tiene perfectamente contemplado en su palabra desde el libro de Génesis, cuando Adán, al recibir a su mujer, exclamó: ¡guau! Cuando Adán recibió a su mujer, exclamó: ¡guau! Esta preciosidad es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y la llamaré mujer, porque de mi ser fue tomada. Por eso, chavos, dejarán a sus padres y se unirán a su mujer, y los dos
con el Señor como testigo, formarán una nueva persona. Génesis capítulo 2, versos 23 y 24, versión espontánea Danilo 2022. Necesitamos considerar qué tantas cosas hacemos día con día sin tomar en cuenta a Dios. Es claro que no se trata de paralizarnos a cada instante como si Dios nos dijera, como dijimos hace unas semanas, engarróteseme ahí. Pero nuestra vida sería más exitosa si somos conscientes de que Dios tiene su propia opinión de todas las cosas. Sin el ánimo de incomodar a nadie, pero ¿qué opinaría Dios de tus amistades? ¿Qué opinaría Dios de tus negocios? ¿O qué opinaría de tu novio, tu novia o tu novie? ¿Qué opinaría de tus diversiones o de tus momentos oscuros? Dios tiene una opinión. Y muchas veces planeamos nuestra vida sin considerar la voluntad de Dios. Ahora, es importante entender, lo primero es que Dios no nos da su opinión. Lo que Dios hace es mandarnos. Lo que Dios hace es ordenarnos, establecer sus principios para nuestra vida. Si tu Dios no lo hace, es porque es un Dios hecho a tu medida, a tu imagen y semejanza. Y si es así, ese Dios no te puede ayudar en tu necesidad, mucho menos para salvar tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos preguntarnos. Si estamos considerando, si Dios no determina otra cosa, pues ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues primero que nada, que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 3, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Más claro no puede estar. La voluntad de Dios es que seamos santos. ¿Y qué quiere decir que seamos santos? Que vivamos apartados, reservados para Él. Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Pero no, esa condición para nuestra eternidad no se consigue al llegar a su presencia. Ah, sí, vengo a enterarme de qué se trata la eternidad. Lástima, Margarito. Ese no es momento para enterarte. Tenemos toda nuestra vida en esta tierra para enterarnos de qué se trata la eternidad. Y que tenemos la oportunidad, por el gran amor que Dios nos tiene, de pasar nuestra eternidad con Él a través de Jesucristo. Pero si nosotros pensamos y ya vivimos nuestra vida a nuestro mejor entender, de acuerdo a nuestro propio criterio de las cosas, ay no, eso no es tan malo. No, hombre, no, malos los que hacen esto y esto otro y por aquí, por allá. No, mira, no nos equivoquemos. Esta vida la tenemos para poder conocer a Dios, enterarnos de lo que se trata la eternidad y poder asegurar que pasaremos nuestro tiempo con Él. Ese es el anhelo de Dios, que seamos santos, apartados para Él desde esta tierra, para que cuando suceda la transición en el momento en el que Dios lo determine, como determinó hace 8 días, llamar a nuestra querida hermana a su presencia, que tengamos nosotros esa tranquilidad de saber que en el momento que sea que Dios nos llame a su presencia, vamos a ir directamente con Él. No vamos a tener que ir a tocar puertas, oiga, ¿se puede? No, vamos a pasar directamente, bienvenidos. Nos va a decir el Señor con los brazos abiertos. ¿Por qué? Pues porque aprovechamos, porque hicimos efectiva la opinión de Dios, el mandato de Dios de ser santos. Y entonces, bueno,
continúa este párrafo de Tesalonicenses 4, verso 3. La voluntad de Dios es que sean santos. ¿Y qué dice aquí? Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¡Puf! ¡Puf! ¿Y por qué digo así? Porque la sexualidad mueve al mundo. La sexualidad mueve al mundo. Grandes potentados, grandes inversionistas, grandes mandatarios, grandes jerarcas de todas las religiones caen sucumbidos ante la sensualidad de una persona que les gusta. Y bueno, si le sucede a aquellos que tienen todo el poder, que tienen toda la riqueza, que tienen todo el prestigio, la fama, ¿tú crees que no le pasa a una persona cualquiera? Por supuesto. Y además, este tipo de pecado es lo que Dios condena en la Babilonia de Apocalipsis. La manera como todas las naciones se relacionaron con esta gran pecadora, que bien hemos comentado, va a ser o consideramos que puede ser ese consorcio político, económico, religioso de los últimos días, que va a propagar una serie de situaciones que la gente se va a quedar admirada, haciendo una gran cantidad de señales y cosas, y la gente se va a ir detrás de esa persona, llamémosle así, que va a mostrar todas esas cosas grandiosas y maravillosas. Y el Señor lo advierte en su palabra, que todos los que sigan a aquella gran pecadora de los últimos días, pues no tendrán parte en el reino de los cielos. Entonces aquí Pablo está hablando a estos creyentes de Tesalónica, les está diciendo: aléjense de todo pecado sexual, porque el pecado sexual no es compatible con la santidad. Así de fácil. Por eso preguntábamos hace un momento, ¿qué opina Dios de tu novio? Ay, no es tan lindo. ¿Tienes intimidad con tu novio? Estás en pecado. ¿Tienes intimidad con tu novia? Estás en pecado. Es importante que consideremos la palabra de Dios. Que consideremos, es que sí, nos vamos a casar en 5 años. ¿Y quién te dijo que vas a vivir 5 años para casarte? Capaz que si tienes intimidad con tu novio, tu novia, o tus amigos con derechos, pues en ese plan, sí, dentro de 5 años me establezco, sí. ¿Y qué te dijo que vas a llegar? ¿Quién te dijo que no te vas a morir en un avionazo? O que no te van a secuestrar, o que no va a pasar tantas cosas que suceden a la humanidad. ¿Quién te lo garantiza? Por eso tenemos que considerar si Dios no determina otra cosa. Porque el que tiene nuestra vida en su mano es Dios. Entonces, también en el siguiente capítulo de Tesalonicenses, en el capítulo 5, a partir del párrafo 14, leemos esto: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, entendiendo que estamos buscando o estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios. Bueno, aquí la voluntad de Dios nos está diciendo que amonestemos a los perezosos. Esto es, a los inútiles que no quieren hacer nada, que pueden hacerlo pero no quieren hacer nada. A los que se quieren pasar pasguateando, estirando la mano y que les den dádivas. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Les rogamos, amonesten a los perezosos, los que no se esfuerzan por trabajar para llevar alimento a su mesa, los que no se esfuerzan para hacer de su vida y la de sus seres queridos algo mejor. Amonesten a los perezosos. ¿Ustedes han visto alguna vez en la Cámara de nuestros representantes gente dormida? Yo sí. Muchas veces. Y también he visto sesiones vacías, en ¿dónde están aquellos a los que se les paga del erario público? Se les paga para que hagan su trabajo, para que estén presentes, para que den su opinión. Pues no están. Se fueron a desayunar, se fueron a ver su negocio, se fueron de vacaciones.
amonesten a los perezosos. Y bueno, como esa clase de sociedad, así en todos los niveles de sociedad, desde los más encumbrados hasta los más humildes y desposeídos. Entonces dice, alienten a los tímidos, échale ganas, Dios está contigo, no vivas en desgano, no vivas en apatía, esfuérzate, sé valiente, como dice la Escritura. Dice, cuiden con ternura a los débiles. Vente, manito, vente, manita, ven. Como decía mi papá, cuando quieras cariño, voltea para acá. Dice, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos, no te desesperes. Ay, pero es que me tiene... Oye, cálmate, esa no es la voluntad de Dios. Sean pacientes, dice, con todos. Es que me desespera. Y te acuerdas de aquel personaje del Chavo del Ocho, ¿no? Sí, se desespera, pero mucha gente se desespera así, se desespera de sus padres, se desespera de sus hijos, se desespera de sus empleados o de sus patrones. Todo mundo se desespera de los carros que van junto, se desespera de los motociclistas, de los ciclistas, de todo mundo es causa de desesperación. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sean pacientes, punto. O sea, bájale a tu volumen. Continúo leyendo el capítulo 5 de primera carta a los tesalonicenses. Dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Esa es la voluntad de Dios. Ah, no, como me hizo, ahora no. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice, nadie pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Si a alguien de la sociedad debe de ser de beneficio para la colectividad, somos los hijos e hijas de Dios. Necesitamos ser de bien para la colectividad, para la sociedad en general. Que no digan, ay no, esos creyentes son tan payasos. Que no digan eso de nosotros. Que seamos gente cordial, amable, servicial. Que podamos nosotros corresponder de una manera pronta a la necesidad de alguien más. Nos habla el pastor Aarón, nos dice, pueden ir mañana, sábado a las 5 de la tarde, con un grupo que atender al domingo. ¿Pueden ir mañana? Sí, podemos ir. Claro que podemos ir. ¿Por qué? Porque Dios es el que manda en nuestra vida. Y Dios se encargó de resolver nuestra urgencia, tal y como les compartí al principio. Entonces sigo leyendo Tesalonicenses 5, dice, verso 16, estén siempre alegres. Lo acabamos de cantar. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Si lo cantáramos con esta versión, diría, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Lo cantamos al principio. Dice, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. En toda circunstancia, no dice cuando les va bien. No dice sean agradecidos cuando se sacan la lotería o les aumentan el sueldo. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Esto qué quiere decir? Si te salió bien el asunto o si te salió mal, de todas maneras, Señor, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué puedo darle gracias a Dios si algo me sale mal? Porque la palabra del Señor me asegura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque esté muy torcido el asunto y el resultado de lo que nos pasó, que de ahí va a salir un beneficio para nuestra vida, una enseñanza, crecimiento personal, carácter en nuestro corazón.
Porque Dios es Dios y Dios no se equivoca y Él sabe lo que nos dice. Por esas razones que podemos estar agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Pues es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y lo cantamos. Gracias a Dios por su palabra. El verso 19, no apaguen al Espíritu Santo, no apaguen el Espíritu de nuestro Dios. Siempre que recuerdo ese canto, me imagino con mis mangas bombachas ahí. No apaguen el Espíritu de nuestro Dios. No se burlen, dice, de las profecías. O sea, no tengan en poco la profecía que Dios habla a nuestro corazón, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos planes necesitamos considerar si Dios no determina otra cosa. La carta a los Hebreos en el capítulo 10 nos dice, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo es que tú logras ser santo o santa? ¿Bañándote en agua bendita? ¿Tallándote con zacate para que se te caiga el pecado? No. Logramos nuestra santidad, como lo dice aquí la Escritura. Para eso sirve la Escritura, para instruirnos. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí has visto? Bueno, la versión más representativa, llamémosle así. La versión más representativa de lo que sucedió en la cruz del Calvario fue la película de la Pasión, que se hizo hace algunos años, no sé exactamente cuántos. Porque antes se había presentado a Cristo, incluso las películas nacionales, Cristo sufriente con una que otra gotita de sangre. No, hombre, en la película de la Pasión de Cristo se presenta se asemeja un daño, pues con el que nos podemos dar idea del sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Por esa razón es que cuando Pedro se acerca, Jesús les dice, tengo que sufrir, tengo que ser entregado. No, Señor, que eso nunca te pase. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo natural, no estaba viendo lo eterno. Entonces en ese momento Pedro estaba actuando carnalmente. No, Señor, que no te pase eso. Yo te protejo, que no te pase eso. Y le dice el Señor, quítate, Satanás. Pones tus ojos en lo terrenal y no en lo eterno. ¡Puf! El sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hace santos. O sea que ese sacrificio es por lo cual nosotros podemos alcanzar la santidad. Su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice, una vez y para siempre. No se necesita hacer cada año el desfile, la conmemoración, los azotes, el sufrimiento. Una vez y para siempre. Lo demás es turismo religioso. La voluntad de Dios es un poderoso alimento. Y así lo declaró Jesucristo. Juan capítulo 4, verso 34 nos dice, Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ese es el propósito de vida. Terminar cada uno de nosotros la obra que Dios pone en nuestras manos para hacer.
Pero aquí lo que dice es que hacer la voluntad del Padre Celestial es alimento. Y si sirvió de alimento para el Señor Jesucristo, sirve de alimento para nosotros también. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial es el mejor alimento que podemos tener. No digo con esto que no comas. Por favor, no se malentienda. Come con moderación. Come, cuídate tu organismo, sé diligente en tu salud, etcétera, etcétera. Pero come. Este resultado de hacer la voluntad de Dios te nutre, te fortalece mucho más que una dieta balanceada. La voluntad de Dios es un poderoso alimento. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, nos dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Por eso te decía yo, ¿qué opinaría Dios de tu novio, de tu novia? Ay, es que es bien lindo. Ay, es que está bien linda. No, o sea, ¿qué opina Dios? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Buena, la palabra ágatos, que es benéfica. Es benéfica la voluntad de Dios. Es agradable. La palabra que lo describe es euarestos, palabras del griego, que significa del todo aceptable. O sea, impecable, intachable, perfecta, dice aquí también. Y la palabra es teleios, que significa completa y significa madura. O sea, no es un arrebato la voluntad de Dios, es una voluntad completa, es una voluntad madura, estable, firme. Jesús vino a esta tierra a hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, verso 38 lo dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Entonces, amados, en el momento en el que estamos, sí, nos vemos mañana, nos vemos para allá. A ver, momento. Si Dios no determina otra cosa, nos vemos mañana. Si Dios no determina otra cosa, nos vemos para desayunar dentro de 2 semanas. Si Dios no determina otra cosa, nos vemos para las fiestas de fin de año. Si Dios no determina otra cosa, porque no podemos disponer de nuestra vida, porque no la tenemos bajo nuestro dominio. Dice, vine a hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi voluntad propia. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ninguno de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. ¿No es glorioso? ¿No es glorioso saber que aunque nos alcance la muerte, el día menos pensado, porque no te imaginas cuándo, ya sabemos que no sabemos cuándo, ¿no es glorioso saber que el Señor nos va a resucitar porque es la voluntad perfecta de Dios a través de Jesucristo? ¿No te da gusto saber que vas a resucitar? Eso es una realidad gloriosa. Hoy evidentemente estamos hablando en un ámbito de fe. La gente del mundo no entiende estas cosas. Bien dice el Señor, la gente en el mundo, para la gente del mundo estas cosas son locura. Ay, sí, ya parece que voy a resucitar. Sí, pero solamente si estamos en Cristo. Pero bueno, no, todo mundo va a resucitar. Pero unos para pasar la eternidad con Dios, otros para pasar la eternidad
lejos, apartados de Dios. Bueno, entonces, dice aquí, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Gloria a su nombre. Los siervos de Dios hacen la voluntad de Dios. Romanos capítulo 15. Gracias a Dios de veras por la palabra, porque tenemos suficiente argumento para considerar estas verdades. Romanos en el capítulo 15, verso 32, nos dice: entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Está hablando Pablo de sus planes de ir a visitar Roma, a los creyentes de Roma. Y entonces les dice: entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos. ¿Sí? No dice yo de mis pistolas voy a ir, quiera Dios o no quiera Dios, yo voy a ir. No. Los siervos de Dios hacen la voluntad de Dios. Si Dios no nos lo permite, pues no lo permitió y punto. Y muchas veces nos cuesta trabajo aterrizar estas cosas. Miren, tengo un procedimiento de salud en el Seguro Social desde hace 5 meses. Y entonces resulta que ya me deben de dar alguna resolución y me dicen: venga en 2 semanas. Voy en 2 semanas. Venga en 3 semanas. Y regreso en 3 semanas. Venga en otras 2 semanas. Y así me han traído desde finales de abril para darme el curso a una situación que requiero ahí en el seguro. Entonces, muchas veces nosotros, ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué bla, 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 burocracia, bla, 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 bla? Y vociferan, y gritan, y patalean. De todas maneras, no los atienden. O sea, aunque se engarroten ahí, no los atienden. ¿Por qué? Pues porque las instalaciones, porque el sistema de salud a través de esa institución está saturado. Y por lo menos en ese lugar donde me tienen que atender a mí, tienen así copado todo. Está así, desde que amanece hasta que anochece, están atendiendo gente. Somos miles y miles de millones de personas. Bueno, millones de personas que necesitamos el servicio de esta institución. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a hacer una rabieta ahí porque te dicen que en 2 semanas? Pues regresa en 2 semanas. ¿Por qué puedes tener paz en tu corazón? Porque Dios sabe exactamente lo que nos conviene. Entonces muchas veces nosotros queremos anticipar: no, es que ya tenía planeado y después me iba yo a ir de vacaciones y ya se trastornó mi plan. Pues eso te pasa por no considerar a Dios. Si Dios no determina otra cosa, entonces me van a atender aquí en este lugar y entonces voy a poder planear para salir en tal fecha. Nosotros queremos ir a ver a nuestros nietos a los Estados Unidos. Tenemos esto en nuestro corazón, anhelamos verlos. Hace tiempo que ya no los vemos. Queremos ir, hicimos todo el trámite de la visa para nos dicen: sí, tiene cita para enero del 24. Entonces el anhelo de nuestro corazón de ir a ver a nuestros nietos, a donde viven ahora, pues solo vamos a tener oportunidad de hacerlo si Dios no determina otra cosa, a partir de enero del 24, que podamos tramitar la solicitud de la visa. Pues no quiere decir que en enero del 24 nos la dan. Ahí van a considerar, a ver si quieren. Entonces, ¿voy a vivir angustiado por eso? ¿Voy a vivir, ay, no puedo ver a mis nietos? No. O sea, estoy contento. ¿Por qué? Porque esa situación, como todo lo demás en mi vida, está en las manos de mi Dios. Y ahí yo estoy seguro. Entonces, ¿cuándo va a suceder? Cuando Dios lo determine. Ahí es cuando va a suceder. Y si no sucede, es porque Dios opinó otra cosa y ya. Y estoy en paz con eso, porque entiendo la autoridad de Dios sobre mi vida. Bien, continúo. Los siervos de Dios hacen pues la voluntad de Dios.
Dice también, decíamos, bueno, ya vimos en Romanos 15, entonces por la voluntad de Dios podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. En su carta a los creyentes de Colosas, Pablo testifica de la oración que un hermano en la fe y siervo del Señor, llamado Epafras, hace constantemente en favor de ellos respecto de la voluntad de Dios. Lo dice en el capítulo 4, verso 12 de su carta. Dice, les manda saludos este brother, Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y los perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Es una buena oración por aquellos a quienes amamos. Podemos pedirle al Señor que les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y evidentemente, bueno, pues primero que nada, que conozcan a Dios. No puedes orar que alguien haga la voluntad de Dios si no lo conoce. Entonces, primeramente que conozcan a Dios. Ahora, Dios elige a sus siervos. Al inicio de sus cartas a los creyentes corintios, a los efesios, a los colosenses, a Timoteo mismo, Pablo se reconoce en su calidad de siervo de Dios como apóstol de Jesucristo. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, capítulo 1, primera carta, capítulo 1, verso 1, Pablo dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios, para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Ok, aquí hay un punto. No es Pablo que se erigió a sí mismo para predicar el evangelio. Aquí él lo está declarando como esa experiencia personal. Dice, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Tú no te puedes automandar para hacer algo para Dios. Y los que lo hacen echan a perder todo el asunto. Vacunan a los no creyentes contra la fe y hacen una serie de despropósitos tremendos. Es Dios el que te tiene que llamar. Es Dios de donde proviene este llamado para servirle. A lo mejor a ti no te llama para servirle. A lo mejor a ti te llama para ser de esos empresarios súper exitosos. ¿Para qué? Pues para que puedas contribuir a la propagación del evangelio. Que puedas contribuir para sostener una causa social, pero no para que te hagas una casa en Dubái. Bueno, saludos a Dubái. Entonces, dice, debemos hacer la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. Pablo hablando a los creyentes en esclavitud, fíjense, a los creyentes en esclavitud. Y ay, ¿a poco había esclavos? Claro que había esclavos, los hay ahora todavía. Pablo, hablando a los creyentes que estaban en esclavitud, les insta a servir de buen grado a sus amos. En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 5, dice muy claro, esclavos. No es una manera de decir servidumbre, eran esclavos de cadenas, de grilletes, de ser propiedad del dueño, del amo. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Esa es la voluntad de Dios.
para los que tienen una situación de dependencia, llamémosle hoy en día, sino de esclavitud, eres empleado, eres parte de una organización. Bueno, o sea, no solo trabajes cuando llegue el patrón a saludar o que pasa por ahí, ya te pones todo atento. Trabaja, haz las cosas bien, para el Señor, de todo corazón. Ahora, beneficios, ya vamos a terminar. Beneficios de hacer la voluntad de Dios. Saber que Jesucristo proviene de Dios. Juan capítulo 7, verso 17. Me voy a ir rápido porque ya estamos terminando. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño, está hablando Jesús, proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Por supuesto, sabemos que Jesús vino de Dios. También el beneficio de hacer la voluntad de Dios es ser de la familia del Señor. Marcos capítulo 3, en el verso 35, llegan algunos a decir, oye, tu familia, le dicen al Señor, oye, tu familia está allá afuera preguntando por ti. Y entonces dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego dice el verso 35, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, hacer la voluntad de Dios nos constituye en familia del Señor Jesucristo. ¿No quieres ser familia del Señor? Yo sí. El Espíritu Santo nos sintoniza en armonía con la voluntad de Dios. También en la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 27, dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Quieres que Dios responda favorablemente a una oración? Deja que el Espíritu te guíe para orar en armonía con la voluntad de Dios, ¿verdad? Pide lo que Dios quiere y tendrás 100% segura una respuesta favorable. Pablo también da testimonio a los de Colosas de su oración en favor de ellos. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¡Qué hermosa oración! ¡Qué hermosa oración! Podemos incorporarla a nuestro entendimiento sobre la oración. Dice que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Cuando oras por tus hijos, por tus familiares, por tus amigos, Padre, dales un pleno conocimiento de tu voluntad. Concédeles sabiduría y comprensión espiritual, Señor. Amén. Gloria a su nombre. También dice, nuestra vida siempre dará honra al Señor cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces, la forma en que viven, Colosenses 1, verso 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y de eso se trata el predicar la palabra, ir conociendo a Dios más y más. Incorporar los principios de Dios a nuestra vida todos los días, ir creciendo espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice su palabra, o hasta que Él nos llame a su presencia. Esas son las opciones. Llegar hasta la plenitud de la perfección de la estatura del varón perfecto o llegar a la presencia de Dios, porque Dios nos llama a su presencia. Otra tercera opción es que venga el Señor. Y viene pronto. Y tenemos que estar atentos y listos. Pero si andamos en la baba, si andamos ahí todos desorientados, todos, ay, pues es que no sé, pues es que he oído de y oí de aquel, y oí por... Necesitamos centrarnos, amados, amadas. Necesitamos centrarnos.
Dejar que Dios nos guíe. ¿Dónde está el alimento para mi vida? ¿Dónde está el alimento espiritual para que pueda yo ser parte de tu cuerpo en esta tierra? Que no ande yo como pelota de ping-pong de una congregación a otra, picando aquí, picando allá. Ay, hoy es que aquí están hablando del arrebatamiento, y aquí están hablando de la tribulación, y aquí están hablando de... Ay, por Dios, deja que Dios te guíe. Sé sensible, que Dios te guíe y te establezca en donde Dios quiere hablar a tu corazón. Hemos orado por todas las congregaciones donde se predica la palabra de Dios, porque tenemos la certeza que en cada lugar Dios tiene un propósito para las personas que se congregan ahí. Pero no podemos recibir ese propósito si andamos picoteando de un lado y de otro. Necesitamos centrarnos, necesitamos establecernos. Si Dios te habla a tu corazón, quédate ahí. Quédate ahí, recibe el alimento que Dios tiene para tu vida, crece espiritualmente y sé fiel con aquel ministerio en donde tú estás aprendiendo y donde tú estás creciendo. Hebreos capítulo 10 terminamos con esto. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces, si Dios no determina otra cosa, es que consideremos que Dios tiene voluntad y que nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de aquel que nos llama, de aquel que nos dio la vida, de aquel que nos da la oportunidad de la vida eterna. Vamos a permitir un instante para invitar a quienes nunca han entregado su vida a Cristo. Vamos a invitarlos a que lo hagan de todo corazón. Yo sé que en una conferencia es difícil aprender todo lo necesario, pero por lo pronto sí hay seguramente una convicción de la presencia de Dios a través de este tiempo, a través de este mensaje, en la que tú te puedes identificar y decir, sí, yo sé que Dios está hablando a mi vida. Entonces, si es tu caso, permítanos invitarte a entregar tu vida a Cristo y empezar tu relación con Dios, una relación personal que te va a llevar de la mano hasta que estés en su presencia por la eternidad. Repite conmigo estas palabras de manera que tú misma las puedas escuchar. Dile, Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por hablar a mi corazón. Gracias por permitirme entender que tengo una oportunidad en Cristo para tener la vida eterna. En esta hora yo te ruego me perdones de todo lo malo que yo he hecho. A lo mejor no recuerdo todo lo malo que he hecho, pero por el momento tomo la decisión de pedirte perdón por todo eso que yo he hecho, Señor. Líbrame de toda esa condenación, de toda esa culpa. Limpia mi vida, Señor, limpia mi conciencia con tu sangre preciosa, la que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Y a ti, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Abro mi corazón en esta hora, te recibo como mi Señor, mi máxima autoridad. Te recibo como mi Salvador, el único que intercede por mí delante del Padre Celestial en los cielos. Y te ruego, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con esa presencia tuya, Señor, que me permita entender tu palabra, recordarla, pero sobre todo ponerla por obra en mi propia vida. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias porque ahora sé que soy de tu familia, Señor. Muchas gracias. Amén. Y bueno, pues esto definitivamente no establece ningún compromiso con nosotros o con las personas que les hayan participado este mensaje, pero sí con el Dios vivo y verdadero. Y si gustan
estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes para servirles. Ya les decíamos, nuestra página de internet manantial.org.mx o nuestras redes en Facebook o en Twitter preferentemente. También tenemos algo en Instagram, pero todavía no la dominamos plenamente. Pero qué gusto de verdad que hayan estado con nosotros y gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Y bueno, pues nos vamos a despedir considerando qué opinión tiene Dios de tus decisiones, qué opinión tiene Dios de las mías, qué opinión tiene Dios de tus amistades, de las mías, de tus diversiones, de las mías. ¿Qué opinión tiene Dios? ¿Hacemos nuestros planes solamente porque tenemos un calendario a la mano, una pluma? ¿O porque realmente estamos considerando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Si Dios no determina otra cosa, podemos hacerlos. Pero tengamos siempre presente que Él es el que determina si sí o no. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos considerar que tú tienes opinión sobre todas las cosas, y no solamente opinión, sino tienes órdenes, tienes mandatos, preceptos, estatutos, que nosotros estamos en esta hora procurando el compromiso de cumplirlas, de seguirlas, Señor, y dejar de hacer planes por nuestras propias causas y propios razonamientos, y permitir que seas tú, Señor, el que confirme en nuestro corazón aquello que debemos hacer, aquello que podemos planear en ti, Señor, si tú no determinas otra cosa. Te damos muchas gracias porque lo podemos considerar, porque lo podemos decidir en esta misma hora. Y te bendecimos y te damos gracias y esperamos la oportunidad de continuar en esta comunión contigo si tú no determinas otra cosa. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Bendito y alabado seas siempre. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje